¿Qué es una odds ratio? En este video tutorial aprenderemos sobre el cálculo, usos e interpretación de las odds ratios. Una odds ratio es una medida del tamaño del efecto, es decir, un estadístico para describir la magnitud de la asociación que podría existir entre dos variables categóricas. Se utiliza en estudios de casos y controles prioritariamente. Sin embargo, también podría utilizarse en estudios transversales analíticos. En español se le conoce con otros nombres como la razón de momios, la razón de disparidad, la razón de oportunidades. Al ser una razón, se supone que es calculada a través de un cociente y es por tanto una medida relativa del riesgo. Hemos dicho que la odds ratio es una razón de odds, pero ¿qué es una odds? Una odds es un cociente de la probabilidad de que un evento ocurra entre la probabilidad de que no ocurra. Los sinónimos para nombrar una odds serían ventajas, chances, oportunidades. Y las odds se utilizan generalmente en el mundo de las apuestas. Por ejemplo, si uno ha comprado 10 números de una rifa y para esa rifa se han emitido y vendido 1000 números, ¿cuál es la odds de ganar un premio al participar de esa rifa? Bien, pues en primer lugar tenemos que preguntarnos cuál es la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar está dada por los 10 números que hemos comprado y el total de números emitidos y vendidos. Luego, la probabilidad de no ganar va a estar dada por el total de números emitidos y vendidos y los 10 que hemos comprado dentro del total de números emitidos y vendidos. Ahora la odds es el cociente de estas dos probabilidades y la tenemos por acá. ¿Cómo se interpreta una odds? Aquí la podemos interpretar como 10 contra 990. Es decir, tenemos 10 oportunidades de ganar contra 990 oportunidades de no ganar. O una oportunidad de ganar contra 99 oportunidades de no ganar. Si dividimos este valor 10 dentro de 990, vamos a obtener el mismo valor que habíamos calculado anteriormente. Luego, pues sabemos que la odds ratio es una medida de la magnitud del efecto entre la asociación de dos variables que regularmente se usa en los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles parten de comparar un grupo de personas que tienen una enfermedad con un grupo de personas que no la tienen. Esto es entonces los casos y los controles. Aquí vemos un ejemplo de una tabla extraída de una publicación sobre medidas de prevención del coronavirus 19. Y en esta tabla vemos la posible relación entre el uso de mascarilla y la positividad a una prueba de coronavirus 19. En este caso tenemos una tabla cruzada de 3 filas por 2 columnas. Pues en el caso de la que se considera la variable independiente, tenemos 3 niveles de exposición. Los que no usan mascarilla, quienes usan mascarilla a veces y quienes siempre usan mascarillas. Como podemos ver, estas dos categorías son posiblemente las categorías de riesgo para presentar una prueba positiva a coronavirus 19. Cuando calculamos la odds ratio, debemos de hacerlo en una tabla de 2×2. Esta no es una tabla de 2×2. Podemos hacer la simplificación de dos formas. La primera forma es sumar todos los individuos que están en riesgo. Esto es, quienes no usan mascarilla o usan mascarilla a veces y son positivos, esto nos da 181,
o quienes no usan mascarilla o usan mascarilla a veces y están negativos. Esto es 625 personas. La otra forma de hacer la simplificación es dividir la tabla en dos tablas. Cuando calculamos una odds ratio para una tabla de 2x2, obtenemos una sola odds ratio. Pero si tenemos una tabla que tiene más categorías de riesgo, como es el caso de esta que tiene 2 categorías de riesgo, podemos calcular el odds ratio para cada una de las categorías de riesgo. Como vemos aquí, no usar máscara es una categoría de riesgo y solo anotamos los valores 102 y 500 y la categoría de menor riesgo, que es siempre usar máscara. Luego en otra tabla utilizamos la otra categoría de riesgo, que sería usar máscara a veces 79 y 125 y siempre utilizar como referencia la categoría de menor riesgo. La categoría de referencia siempre deberá de utilizarse para comparar con las otras categorías de riesgo. Podría ser la referencia de la categoría de menor riesgo o la categoría de mayor riesgo, dependiendo de cuál es el sentido que queramos darle a la presentación de los resultados. Ahora veamos cómo se calcula una odds ratio. En los estudios de casos y controles generalmente tenemos a enfermos y sanos y lo que evaluamos, dado que son estudios retrospectivos, son exposiciones del pasado. ¿Qué porcentaje de los pacientes que tienen una prueba positiva a coronavirus estuvieron expuestos en el pasado al factor de riesgo, que sería no usar mascarilla consistentemente? Y esa misma pregunta nos la hacemos en los sanos. Si no usar mascarilla se considera un factor de riesgo, la proporción de enfermos expuestos al posible factor de riesgo va a ser mayor a la proporción de personas expuestas en el grupo de los sanos. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es calcular una razón de odds. Eso quiere decir que vamos a tener dos odds. Ya calculamos anteriormente una odds, pero las odds que debemos de calcular ahora son la odds de la exposición en los enfermos y la odds de la exposición en los sanos, y luego dividir esas odds. Así es que la odds de los enfermos nos dice que es la probabilidad de exposición dado que se está enfermo, dividido 1 menos la probabilidad de exposición dado que se está enfermo. Recordemos que 1 menos la probabilidad de exposición en los enfermos es la probabilidad de no estar expuesto en los enfermos. Y la odds de los sanos, por lo tanto, se construye a través de la probabilidad de exposición en los no enfermos dividido en la probabilidad de no exposición en los no enfermos. Bien, pues vamos a calcular esas probabilidades. ¿Cuál es la odds de que un paciente positivo a COVID no use mascarilla? ¿Cuál es la probabilidad de no usar mascarilla? Que sería el primer término de esta odds. La probabilidad de no usar mascarilla viene dada por 181 individuos dividido el total de individuos positivos. La probabilidad de usar mascarilla, por lo tanto, sería 29 dividido 210. Esta es una odds que corresponde al siguiente cociente, una odds de 6.24. Y por otro lado, ¿cuál es la odds de que un individuo negativo a coronavirus no use máscara? Para ello, hacemos los mismos cálculos, pero ahora en el grupo de negativos. 625 dividido 823 y 198 dividido 823. Esto nos da una odds de esto dividido esto. Y esta odds es de 3.15. Pues bien, ahora vamos a calcular la razón de odds, que sería esto dividido esto. Y aquí tenemos una odds de 1.97. Aquí vemos una fórmula donde nos dice que la odds ratio es también una suma de productos cruzados. Si es que utilizamos la convención epidemiológica, en la cual en las columnas están los enfermos y los sanos y en las filas están los expuestos y los no expuestos. Si a los expuestos enfermos les llamamos A
a los expuestos sanos B, a los no expuestos enfermos C y a los no expuestos sanos D, tenemos que el odds ratio se puede calcular a través de esta fórmula y lo vamos a corroborar. Y esto es A por D dividido B por C. Este valor de la odds ratio es el mismo que hemos obtenido, así que la podemos calcular de cualquiera de las dos formas. Y ahora, ¿cómo se interpreta una odds ratio? Una odds ratio se puede interpretar de la siguiente manera. Si la odds ratio es mayor a 1, si la odds ratio es menor a 1 y si la odds ratio es igual o muy cercana a 1. En el primer caso, nosotros decimos cuando la odds ratio es igual a 1 que estar expuesto al factor aumenta el riesgo de la enfermedad. Y si la odds ratio es menor a 1, decimos que estar expuesto al factor de riesgo, al factor disminuye el riesgo de la enfermedad. Y una odds ratio igual a 1 se considera que no es ni un factor que aumenta el riesgo ni un factor que lo disminuye. Esto es, no aumenta ni disminuye el riesgo. ¿Y a qué nos referimos con esto? El uso inconsistente de la mascarilla, dado que tiene un odds ratio de 1.97, se considera un factor de riesgo para presentar una prueba positiva para coronavirus. Este es entonces un factor de riesgo de una prueba positiva de coronavirus, o dicho de otra forma, el no usar mascarilla en este estudio se consideró un factor de riesgo para la infección por coronavirus 19. ¿Y cómo vamos a hacer la interpretación de este valor? Pues siempre debemos de restarle al odds ratio obtenido, pensemos 1.98, le vamos a restar el 1 y esto nos da 0.98. ¿Y qué nos está diciendo este 0.98? Lo que nos está diciendo es que las personas que usan de forma inconsistente la mascarilla o no la usan, tienen un 98% de mayor probabilidad o de mayor riesgo de presentar una prueba positiva a COVID-19. Y esa es la forma de hacer esa interpretación. Ahora veamos la tabla de donde sacamos los resultados, la tabla original. Pues la otra forma de hacer la simplificación de esta tabla, que tiene 3 filas y 2 columnas, era calcular los odds ratios individuales para cada nivel de exposición. Y esto es esto por esto por esto dividido esto por esto. Y voy a copiar la fórmula para el otro nivel de exposición. Paradójicamente, en este estudio se encontró que las personas que nunca usaron mascarilla tuvieron menor riesgo de presentar una prueba positiva al coronavirus que las personas que usaron la mascarilla algunas veces. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer la interpretación de estos odds ratios? Siempre le vamos a restar un 1. Esto menos 1 y lo mismo para este odds ratio. Esto que tenemos como resultado de esa resta es el riesgo de más o el riesgo aumentado.
Una persona que nunca usó mascarilla en comparación a la persona que siempre usó mascarilla tiene un 39% de mayor probabilidad de presentar una prueba positiva de coronavirus. Una persona que usó mascarilla a veces tiene 3.31 veces más riesgo de presentar una prueba positiva de coronavirus que quienes siempre usaron mascarilla. Eso es el riesgo aumentado. Y si no hablamos del riesgo aumentado, también podemos hablar del riesgo equivalente. Una persona, por lo tanto, que usó mascarilla a veces tiene 4.35 veces el riesgo de presentar una prueba positiva a coronavirus que la persona que siempre usó la mascarilla. Finalmente vamos a hacer la interpretación de estos datos haciendo un cambio de los valores que encontramos en las filas. Vamos a poner no expuestos aquí arriba y la fila de expuestos aquí abajo. Y aquí tenemos nuestra tabla configurada de esta manera. Bien, entonces hacemos el cálculo que sería esto por esto dividido esto por esto. Con eso ya hemos calculado el odds ratio. Este odds ratio lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Es un odds ratio menor a 1. Y por lo tanto aquí estamos hablando de una disminución del riesgo. ¿Y cómo se interpreta? Las personas que siempre usaron mascarilla tienen un riesgo menor de presentar una prueba positiva de coronavirus en comparación a quienes usaron la mascarilla de forma inconsistente o nunca la utilizaron. Y es una fracción de 0.50. Para poder indicar en cuánto se ha reducido el riesgo, en qué porcentaje, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente operación. A 1 le restamos este odds ratio y vamos a tener una reducción del riesgo. Bueno, una reducción en porcentaje. Y aquí se dice, las personas que siempre usaron mascarilla tienen 49.4% de menor probabilidad de presentar una prueba positiva a COVID-19 en comparación a quienes usaron la mascarilla de forma inconsistente o nunca la usaron. Con esto hemos visto qué es una odds ratio, cómo se calcula, cuál es su uso y cuál es su interpretación.